Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Alguna vez han escuchado la expresión respecto del reino de Dios, del ya y del todavía no? Bueno, déjenme hoy, usando la vida de Jacob, explicar algo de esto. El día de ayer terminamos de leer el capítulo 41, leo los últimos versículos y dice: tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez, y aunque había hambre en todos los otros países, en Egipto había de comer. Era tanta la escasez de alimentos que todos los países iban a Egipto para comprarle trigo a José. Y hoy iniciamos el capítulo 42 que dice: cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen allí mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Si queremos seguir con vida y no morirnos de hambre, más vale que vayan allá y compren trigo para nosotros. El hambre en Canaán iba en aumento y mucha gente viajaba a Egipto para comprar trigo. Entre esa gente iban 10 hermanos de José. Y el capítulo 42 nos va a llevar otros 2 días más poderlo platicar, y inicia un relato muy interesante, porque es el encuentro de los hermanos de José con José ahora como el gobernador de Egipto. Y es un episodio muy interesante, pero hoy solamente a manera de introducción en este capítulo, déjenme mencionar lo siguiente. A mí me llama mucho la atención por qué esta hambruna sobre la tierra. Tal vez si lo pensamos hoy día, bueno, la afectación que hemos hecho a la naturaleza, el hoyo negro en el universo, el calentamiento global, etcétera, muchas cosas. Pero en estos tiempos tan tempranos de la historia de la humanidad, ¿por qué se daban estas hambrunas? Y es que lo que vivió Jacob no era muy diferente a lo que vivió su padre y su abuelo. Por ejemplo, allá en Génesis 12 habíamos leído, versículo 10 dice: en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Ya lo que llama la atención es que cómo es que en toda la tierra había hambre, pero en Egipto siempre había alimento. También le pasó a Isaac, el padre de Jacob, capítulo 26, y dice: en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. El hambre sobre la tierra, y ahora Jacob estaba sufriendo un mismo fenómeno. Y decíamos en días anteriores, pues Egipto estaba sentado a la ribera del río Nilo, y eso aseguraba la fertilidad de sus tierras, las abundantes cosechas y el alimento para sus ganados. De tal forma que tras este sueño que Dios le reveló a José, José previó en la corte del faraón, y durante 7 años guardaron con abundancia alimento suficiente para enfrentar esta hambruna. Pero yo me pregunto, Dios le había hecho una promesa a Abraham, le había hecho promesa a Isaac, se la había refrendado, y le había refrendado esa promesa a Jacob. Les había dicho: deja tu tierra, ven a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, y sobre ti vendrá una bendición que llegará a todas las naciones de la tierra. Y uno no alcanza a comprender. Quiero traer esa experiencia en nuestros tiempos, porque hoy día nosotros, de una mala forma, hemos llegado a comprender que cuando Dios nos llama a formar parte de su familia, cuando venimos a la familia de Dios, ya deberíamos estar exentos de cualquier tipo de hambruna, de cualquier tipo de escasez. Inclusive hoy día hay algunos grupos que hablan de la prosperidad, y que por ser hijos de Dios y ser hijos del gran rey no debería de faltarnos nada. Pues yo quisiera que esas personas me explicaran cómo es posible. Abraham pasó por una hambruna y tuvo que moverse de su tierra, de la tierra de Canaán, a Egipto. A Isaac le pasó lo mismo, y ahora a Jacob le está pasando lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué estos hombres que fueron llamados por Dios y que habían recibido una promesa de parte de Dios, dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo? ¿Y cómo era posible que los hijos de Dios pudieran estar enfrentando estas situaciones? La única respuesta que yo puedo encontrar, y es dada por la misma Biblia, allá en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice en el versículo 13: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron,
pues sabían que en este mundo ellos eran como extranjeros que estaban de paso. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera nunca hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo, por eso Dios no tiene vergüenza de ser su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Queridos amigos, el plan de Dios nunca ha sido que nosotros vivamos en esta tierra como si fuera el cielo. Él tiene un plan de crear un nuevo cielo y una nueva tierra en donde las condiciones serán muy diferentes a las que hoy vivimos. Hoy día recibimos el llamado de parte de Dios en arrepentimiento y en volvernos a Él y someternos a su reino. Ya estamos viviendo por fe bajo el reino de Dios. Ahí nace la frase, el ya, pero el todavía no. Ya estamos bajo el reino de Dios. Ya vino Cristo y cuando Cristo vino dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la venida de Cristo vino el reino de Dios. ¿Qué significa el reino? El gobierno de Dios. Significan las personas que nos sometemos, nos disponemos a obedecer los mandatos de Dios por la obra de su Espíritu que provoca en nosotros el querer hacer su voluntad. Ese es el reino de Dios, las personas viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero es todavía no, porque las circunstancias que nos rodean no nos permiten disfrutar de aquello que Dios ha prometido hacia el final de los tiempos. De tal manera que cuando Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo seré tu Dios y te daré bendición, ahí no estaba incluyendo que ellos no pasarían ningún peligro, ninguna adversidad y ninguna hambruna. Y ellos vivieron una hambruna. Ahora el mismo Jacob está viviendo esa hambruna. Y este capítulo 42 inicia cuando Jacob manda a sus hijos a que vayan a Egipto a comprar alimento. Hoy tocaba leer hasta el versículo 17, ya no lo hago por falta de tiempo, pero el día de mañana vamos a continuar con esta historia y veremos el encuentro de José con sus hermanos. Pero hoy solamente déjame decirte algo. Dios no tiene el plan de que nosotros vivamos en esta tierra como si fuera el cielo. El plan de Dios incluye que en este tiempo viviremos tiempos de dolor, de angustia e inclusive de necesidad. Sin embargo, lo que debe darnos esperanzas y ánimos todas las mañanas es que, número uno, Dios ha prometido estar con nosotros, para velar por nosotros, para guardarnos. En el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque pasaron por hambruna, encontraron alimento y siguieron con sus vidas. Y sin duda alguna, en este tiempo de necesidad que pudiéramos estar viviendo, ese es un tiempo que pasará. Todo en este tiempo es pasajero. Y toda situación de hambruna y de necesidad va a pasar conforme a la promesa que Dios nos ha dado. Así es que ánimo, tengamos esperanza en lo que Dios nos ha prometido y en lo que tiene preparado para sus hijos. Acompáñame en esta oración. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana porque tú eres nuestro Dios. Tú has prometido bendecirnos, guardarnos en el hueco de tu mano y así lo has hecho, de tal forma que en medio de muchas crisis y de muchas dificultades, tú nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, hemos cruzado por la enfermedad y hemos salido adelante, hemos cruzado las crisis económicas y hemos salido adelante, hemos cruzado las crisis familiares y hemos salido adelante. Yo te ruego, Señor, a las personas que están pasando tiempos difíciles, permíteles tener la seguridad de que tú tienes un futuro mejor para ellos. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero de igual manera como tú proveíste el alimento para Abraham, para Isaac, para Jacob, para que no murieran de hambre en su tierra, Señor, de igual manera tú vas a proveer la ayuda, la solución, la salida a nuestra necesidad en este tiempo. Nos ponemos en tus manos rogando tu bendición en este día de trabajo. Guárdanos, guarda nuestra familia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, la historia continúa y es muy hermosa. Nos vemos el día de mañana.